Adolfo, el día de hoy tuvimos oportunidad de platicar con una mujer que es cinéfila, le gusta correr, le gusta estudiar, pero sobre todo dirige una organización para enfocar recursos de donantes a través de lo que ella llama filantropía inteligente. ¿Qué te pareció? Así es, Adrián. Increíble lo que viene realizando el equipo de Bastión. Así se llama la ONG que dirige y que cofundó Cecilia Neher, esta venezolana que está preocupada porque la filantropía se convierta realmente en una forma de cultura y, lo más importante, tener la transparencia, tener la tranquilidad de que la donación que realizas realmente está llegando a su objetivo final. No se lo pueden perder aquí en Cuentos Corporativos. Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares hacen de juglares y nos traen relatos acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas. Prepárate a escuchar interesantes historias acerca del management, startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes. Adrián, creo que si algo queda claro en Cuentos Corporativos es que somos fanáticos de los emprendimientos sociales. Y me parece que la razón es porque estos van más allá de una visión romántica. Son organizaciones lideradas por personas que de manera pragmática buscan cambiar el status quo, procurando ofrecer oportunidades a los grupos sociales menos favorecidos. ¿Qué opinas? Así es, Adolfo, pero me parece que hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de contar con una organización que se dedique a canalizar inversiones en proyectos sociales, algo así como un venture capital de los proyectos sociales, ¿no? Es decir, yo soy un inversionista, tengo recursos que poner en algún lugar, pero necesito que me presenten claramente un portafolio de proyectos y el impacto social y económico que van a generar, el nivel de riesgo que pueden tener. Pues sí, un venture capital de emprendimientos sociales. Es como un broker financiero que está buscando la inversión social. En efecto, es lo que también llaman Smart Philanthropy o filantropía inteligente. Y hoy vamos a hablar con una organización que se asocia con otras organizaciones y donantes privados para apoyar a la educación como la piedra angular del desarrollo social y el crecimiento personal. Pero dejemos que sea una de sus cofundadoras que nos cuente cómo lo realizan. Y para hacerlo, comenzaremos este episodio diciendo, como siempre, las palabras mágicas. Había una vez una joven caraqueña que desde muy pequeña sintió que la comunicación era parte de su vocación. Poco a poco fue profundizando su experiencia profesional y decidió complementar su carrera con un MBA del IESA en Venezuela, una maestría en gestión de organizaciones sin fines de lucro de la Universidad La Salle de Argentina y una maestría en publicaciones de la Universidad de Plymouth en el Reino Unido. Pero nuestra invitada quería seguir ampliando su mundo. ¿Y qué mejor que dedicar sus 20 años de vida profesional que viviendo y trabajando en 10 países y ocupando cargos en todos los sectores, público, privado y sin fines de lucro? Se trata de Cecilia Neher, cofundadora y directora ejecutiva de Bastión, una ONG fundada en el año 2016 que apoya a las organizaciones que promueven el acceso a la educación en un entorno adecuado para el aprendizaje en América Latina. Bastión se asocia con financistas y organizaciones locales sin fines de lucro para identificar, diseñar, implementar y monitorear proyectos de alto impacto. La fundación apoya a los donantes en su viaje filantrópico y ayuda a las organizaciones locales sin fines de lucro a mejorar sus procesos y el diseño de sus proyectos. Señoras y señores, es un gusto tener con nosotros a Cecilia Neher. Bienvenida a Cuentos Corporativos. ¿Cómo estás, Ceci? Bueno, muchísimas gracias por esa maravillosa introducción. Uno sí suena interesante cuando ustedes me presentan a uno. ¿Verdad? Qué bonito. Uno se lo cree, pero en tu caso más todavía. Pues muchas gracias, la verdad. Gracias por la oportunidad de venir a echar cuentos con ustedes. Pues muchas gracias, Cecilia. Déjenos compartir que estamos platicando
con Cecilia y ella nos acompaña desde Limerick, Irlanda, a 2 horas y media de Dublín, donde ahorita pues ya debe ser cercana a la tarde, ¿no? Como las 3 de la tarde. 2:15 más o menos por ahí. 2:15 de la tarde. Oye, Cecilia, vamos a comenzar con conocer tu lado personal. Fuera de la parte curricular, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta leer? Platícanos un poco de ti. Cocinar no. Definitivamente. Soy muy poco doméstica en ese sentido. Me gusta leer y me gusta mucho ver películas. Soy fanática del cine o de películas en streaming. Me gusta correr, sobre todo con mi perro. Salimos a correr todos los días. Y me encanta estar con amigos. Y eso es una de las cosas que me ha costado más de esta vida nómada que tenemos nosotros, de vivir en todos esos países, que uno extraña muchísimo las salidas con amigos y aquellas, simplemente sentarse a conversar de cosas con gente de toda la vida. Y me encanta estudiar. Sí, eso se nota. Y va de la mano con lo que iba a comentar ahorita. Pocas veces uno encuentra a personas que han tenido la oportunidad de vivir en 10 países, con culturas radicalmente distintas, porque no estamos hablando que pasaste de Colombia a Panamá, a México, Venezuela. No, estamos hablando de lugares bastante equidistantes. ¿Cómo se lleva eso de tener una verdadera vida nómada digital? Y además hay que comentarlo. Ceci es mamá de 4 niños. 3. Bueno, si cuentas el perro, 4. 3 niños. O si cuentas a mi esposo, 5. No, a él no lo voy a contar porque ya sería demasiado. No, tengo 3 adolescentes que en este momento tienen 18, 16 y 14. Y la verdad es que es una de las cosas buenas que tiene esta mudanza, esta vida nómada, es que somos una familia muy cercana, porque siempre somos nosotros los que estamos y como que nosotros frente al mundo, ¿no? Gracias a Dios, creo que un poco por eso mis hijos son unos adolescentes bastante adorables, cosa que no sé si es muy común, pero nos comunicamos bien, no se pelea demasiado en esta casa, conversan, y creo que eso tiene que ver con esa cercanía que nos obliga a que somos nosotros 5 y cada vez que llegamos a un nuevo país, pues hay que empezar a hacer relaciones y a buscar gente y a buscar amigos. La verdad es que para mí es interesantísimo porque, como dices tú, son países muy distintos. Han sido, en Europa hemos estado en Inglaterra y en España, en Holanda y ahora en Irlanda. En América Latina hemos estado en Colombia, Argentina, México y Venezuela, que es de donde somos. Y hemos estado en Estados Unidos en 2 ocasiones, una vez en Miami y otra vez en Washington. Y yo creo que la versatilidad, la resiliencia que te da mudarte y tener que vivir en un lugar con una cultura tan diferente y teniendo que hacer amigos y creándote un círculo cada vez que te mueves, es un aprendizaje, por lo menos para mis hijos, que creo que lo van a apreciar mucho cuando crezcan. Hoy en día no lo aprecian tanto, pero creo que para ellos es una experiencia bien importante. Y ya puedes ver como, por ejemplo, ahora que juegan juegos online todo el tiempo, mi hijo menor muchas veces está jugando en Minecraft o alguna otra cosa con un amigo que hizo en Bolivia. También olvidé de Bolivia, los países de América Latina. Un amigo que hizo en Bolivia con otro que hizo en Rotterdam o con otro que hizo en Estados Unidos, y están los 3 o los 4 jugando. Él es como que el lazo en común, y para mí eso no tiene precio. Eso es invalorable, tener esa red de amigos por el mundo. Ok. Oye, Cecilia, ¿cómo es que llegas al mundo de la comunicación corporativa? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Yo estudié comunicación social en Venezuela, en la Universidad Católica. Yo estudié comunicación porque me gustaba escribir. Básicamente quería escribir. Y al final terminé estudiando producción audiovisual. Estudié audiovisual y no periodismo. Y empecé produciendo videos para televisión. Ese fue mi primer trabajo. Pero luego de allí pasé a producir una revista.
Y luego de esa revista me contrataron para otra revista y ahí entré en el mundo corporativo, entré en una revista corporativa y empecé a trabajar en comunicaciones corporativas. Luego hice el posgrado, el MBA, y de ahí pasé al mundo de la consultoría en comunicaciones. Entonces empecé a ser consultor en relaciones públicas, luego consultor en comunicación digital, y de ahí salté al mundo de las ONG. No hay mucha causalidad lógica. Eso es experimentar con cosas y probar cosas nuevas. Ahora, el mundo de las ONG siempre ha sido una curiosidad. Bueno, hice un posgrado en dirección y marketing de ONGs y trabajé para 2 fundaciones en Venezuela, la Fundación Polar y la Fundación Bigot, que son fundaciones corporativas muy grandes. Y luego me entró el gusanito de trabajar más directamente con organizaciones de base, organizaciones pequeñas que trabajaban con la gente. Y así caí en Bastión, digamos, así fundamos Bastión. ¿Y qué tipo, o sea, por qué sientes que nace esa necesidad de pasar de fundaciones muy completas, muy organizadas, muy estructuradas, quizás es la palabra, a irte con las organizaciones de base? ¿Qué había o qué estabas necesitando tú que haces ese salto? Tiene mucho que ver también con las circunstancias de la vida de las mudanzas, ¿no? Las mudanzas tienen una de sus contras es que, pues, si no estás trabajando remoto, pues pierdes el trabajo en el que estás. Y cada vez que nos mudábamos, pues yo conseguía un trabajo nuevo, pero bueno, pues luego había que dejarlo. Y cuando me planteé hacer algo que no necesitara ser físico, o sea, sino algo remoto. Nosotros empezamos esto hace 6 años, por lo tanto, la pandemia no tuvo que ver con lo remoto de Bastión. Fue que se presentó la oportunidad de crear Bastión y trabajar con las organizaciones en América Latina a distancia. Y además había la necesidad de ayudar a los latinoamericanos y en específico a Venezuela. Nosotros tenemos 23 años fuera de Venezuela, por lo tanto nunca llegamos a vivir en el gobierno de Chávez y sus secuelas, pero pues siempre ha estado muy cercano lo que sufre la gente en Venezuela y a mí siempre me ha producido mucho dolor y mucha tristeza ver cómo se está destruyendo el país. Entonces esa situación llevó a que empezáramos a pensar en cómo podíamos ayudar a los venezolanos. Y luego entonces siguió a los venezolanos migrantes. Por lo tanto, entonces la ayuda en Venezuela empezó a hacerse también a los países que estaban recibiendo a los venezolanos. Y luego entonces de ahí llegó más, también empezamos a hacer programas en los países no necesariamente relacionados con venezolanos. Pero fue más una necesidad de ayudar a Venezuela. Y sentir que uno podía poner un granito de arena para ayudar a tanto sufrimiento absurdo que existe en Venezuela. Oye, Cecilia, tú eres cofundadora de Bastión. Platícanos un poco de tus otros cofundadores. ¿Cómo los conoces? ¿Cómo se da ese proyecto en común donde de pronto dicen, hagamos una fundación? ¿Cómo fue cómo comenzó esa gestión, ese nacimiento de Bastión? Bueno, como muchas cosas, sobre todo en mi vida, comenzó como muy sin planificar, ¿no? Fue sucediendo poco a poco. Mi cofundador es un amigo de toda la vida, que tiene la suerte de tener fondos económicos suficientes y siempre ha practicado la filantropía. Siempre ha tenido como la inquietud de ayudar a la gente y es una persona muy generosa y muy... siempre quiere ayudar. A mí nunca deja de sorprender. Y un día me dijo que por qué no hacíamos algo así, por qué no hacíamos algo para ayudar a los venezolanos, que él quería poner pues un grano de arena en ayudar a Venezuela y empezamos a usar sus fondos para definir proyectos y contactar gente y empezar a apoyar proyectos de educación, que era lo que nos parecía que era lo más importante. Y con esa iniciativa, eso lo estuvimos haciendo juntos un tiempo, creamos todo un sistema
de selección de proyectos, de definición de dónde se iba a ayudar y cómo se iba a ayudar y por qué se iba a ayudar y cómo se iba a hacer seguimiento. Y en ese proceso se fue uniendo otra gente que sentía la necesidad de hacer lo mismo, pero no se atrevían porque no conocían, no sabían a qué organizaciones se les podía dar, no sabían qué organizaciones eran confiables, ni si iba a llegar el dinero. No estaban en Venezuela, son gente que estaba afuera. Y se les hacía muy difícil saber dónde apoyar y que realmente fuera a tener efecto, ¿no? Fuera a tener impacto. Y decidimos, al hacerse esto más, digamos que crowded, más gente quería que hiciéramos eso por ellos, decidimos pues vamos a crear oficialmente una fundación que tenga ese propósito. Entonces, la ventaja de este trabajo, y que yo me doy como una piedra en los dientes, como decimos, es que este amigo y su familia decidieron financiar Bastión como parte de su filantropía. Esto significa que si ellos ponen $100 en Bastión y nosotros conseguimos financiamiento para proyectos por $300, ellos multiplicaron su inversión por 3. Esa es un poco la filosofía. Por lo tanto, de ahí sacamos la métrica por la cual yo soy, digamos, evaluada como directora ejecutiva, y es lo que llamamos el multiplicador. Es una métrica interna. Entonces, yo tengo que multiplicar tantas veces el dinero que se pone para las operaciones de Bastión. Por lo tanto, mientras más crece Bastión, pues más dinero tenemos que conseguir para poder justificar el crecimiento de Bastión. Así que bueno, así estamos funcionando. El primer año hicimos un multiplicador de 2.5 y el año pasado, el 2022, cerramos en 9. Entonces hemos multiplicado 9 veces el dinero que se pone en la operación de Bastión, tomando en cuenta que en el 2016 era yo y él, éramos nosotros dos y el único gasto era yo, y en el 2022 somos 4 personas y estamos pagando sistemas de software y suscripciones y contadores y abogados. Tenemos un presupuesto bastante más robusto que lo que teníamos en el 2016. Y yo creo que ha sido un crecimiento muy orgánico, rápido, y que ahora estamos en el proceso de ver cómo lo hacemos sostenible. Ceci, ¿cómo es el pitch al momento de que tú vas con un potencial inversionista, al momento de presentarle y explicarle qué es Bastión? ¿Qué les dices? Mi principal punto de venta es que si alguien quiere ayudar, yo se lo hago muy fácil y no les cuesta nada. Porque gracias a este financiamiento que funciona, que financia las operaciones de Bastión, nosotros no cobramos comisiones. Entonces, si tú quieres ayudar, yo te digo dónde, a quién y cómo, y a ti no te cuesta un centavo y no tienes que mover un dedo más allá que mandar el dinero. Entonces, ese es un poco el pitch. Obviamente, algunos toman más convencimiento que otros. Una de nuestras misiones subterráneas, digo porque no está publicada en ninguna parte, es tratar de educar, aunque educar suena un poco prepotente, pero tratar de hacer más latinoamericanos, convertirlos más a la filantropía. No sé si, bueno, no, en Estados Unidos, por ejemplo, donde vivimos nosotros mucho tiempo, es muy común y es normal para la gente participar como voluntarios, donar dinero, así sea $10 al mes. Es regular, es normal, es parte de tu vida. Eso no es así en América Latina. Entonces es mucho más fácil en Estados Unidos conseguir gente que done dinero, gente que no es rica, o sea, gente que vive bien para que no le sobra el dinero. Mientras que en América Latina, gente que vive bien, muy bien, cuando le sugieres ayudar, te dicen, es que no puedo porque tengo un hijo en la Universidad de Estados Unidos, entonces tengo muchos gastos. Pero hay gente que tú sabes que pueden dar $3,000 o $5,000. O sea, no es necesario dar $1 millón, ¿saben? Hay proyectos, muchos de nuestros proyectos son de $5,000. Claro, hay proyectos de 200,000, pero esos proyectos tienen varios donantes o varios inversionistas filantrópicos, como les decimos nosotros. Pero el pitch es ese: tú quieres donar, yo te lo hago todo. Te lo pongo facilito. Solo dime dónde quieres y ya está. Y bueno, y además, si bien en Estados Unidos te damos un recibo para los impuestos,
es deducible de impuestos. Y nosotros no tocamos el dinero. Nosotros somos totalmente transparentes en el manejo del dinero. El dinero va directamente de la persona a la organización. Entonces hay también un nivel de confianza, digamos, que yo quiero transmitir, de que nosotros ni nos aprovechamos de la situación ni ganamos nada con esto. Nuestro interés real es ayudar a la gente que recibe los servicios de las organizaciones. Es un poco utópico, porque a mí a veces, incluso si alguien quiere ayudar y no lo hace a través de nosotros, yo digo, no importa. O sea, mientras yo te haya vendido este proyecto, si yo te lo presenté y tú dices, bueno, yo les voy a mandar dinero, pero no a través de ustedes, sino lo quiero hacer a través de la web y ya está. Yo, bueno, perfecto. Yo ese dinero lo cuento dentro de mi logro, digamos, ¿no? O sea, si tú pones $200 en la cuenta de una organización que yo te presenté, yo esos $200 los pongo como que los gestioné yo. Porque a mí no me importa si lo haces a través de mí, no. De hecho, nosotros, el trabajo que hacemos, si tú me dices que pones $200 en una organización, yo te mando los reportes de esa organización, aunque no lo hayas hecho a través de mí. Porque eso es parte de nuestro trabajo. Nosotros hacemos reportes trimestrales de los proyectos y los mandamos a las organizaciones, a los donantes. Y también hacemos reportes independientes, o sea, contratamos gente en el país que va y visita los proyectos y hace entrevistas a los beneficiarios y a los voluntarios, y eso se lo mandamos a los donantes y a las organizaciones para que tengan un punto de vista independiente del proyecto. Ok, oye Cecilia, a ver, me imagino que esto último que nos estás contando de los reportes tiene que ver con este concepto de Smart Philanthropy. Pero platícanos un poquito más. ¿Qué es Smart Philanthropy? ¿Cómo ustedes, como Bastión, lo enfoca? ¿A qué se refieren? ¿Qué es esto? Nuestro concepto de Smart Philanthropy consiste en que, a pesar de que es una donación y que es un proyecto social, nosotros lo manejamos como si fuera un proyecto de negocios. ¿Qué quiere decir esto? Que nos aseguramos de que cada proyecto tenga objetivos medibles y verificables, que tenga unas métricas y unos targets, unos objetivos para estas métricas, y que se va a ir cumpliendo a medida que va avanzando el proyecto. Y cuando una persona recibe un reporte sobre el proyecto que está financiando, sabe que si el proyecto era, vamos a hacerlo algo muy sencillo, si el proyecto era alimentar a 50 niños en una escuela, que muchos de los proyectos que tenemos son así, todos los días, pues entonces el proyecto dice, bueno, se repartieron tantos platos de comida todos los días y el porcentaje de asistencia a la escuela aumenté o se mantiene, porque eso es principalmente nuestro objetivo, el que los niños vayan a la escuela. Entonces, digamos que esa es la base del diseño del proyecto. Objetivos, métricas y targets. Y luego, digo, bueno, eso por un lado tienes una inversión que estás seguro de que va a beneficiar a muchísima gente. Por otro lado, tienes reportes que son periódicos y además cada reporte trae un resumen ejecutivo que hacemos nosotros para el donante. Además, tienes reportes independientes que te dan una visión distinta del proyecto. Y además no te cuesta dinero. Eso es el modelo que nosotros ofrecemos como Smart Philanthropy. Ok, oye, a ver Cecilia, del lado del inversor, por llamarlo de alguna manera, o del donante, suena muy interesante, porque le va a dar seguimiento, porque está cercano. Incluso yo creo que ese tipo de comunicación ayuda a que haga la segunda donación, a que se mantenga cerca. Claro. Pero ¿cómo fue tomado esto del lado de las organizaciones? Porque me imagino que muchas de estas organizaciones no estaban acostumbrados a que alguien le pidiera cuentas, ¿no? Le preguntara qué ha pasado con sus recursos y todo esto. ¿Cómo tomaron las organizaciones, los proyectos sociales, este tema de Smart Philanthropy? Pues la verdad es que nunca hemos encontrado mucha resistencia. Sí hay una necesidad o saben que tienen que reportar, porque es la única manera en la que realmente van a conseguir más recursos. Todas las organizaciones con las que nosotros trabajamos primero son aprobadas por nosotros.
Entonces nosotros hacemos un proceso de aprobación bastante extenso, nos tardamos como 2 meses en aprobar una organización, porque no solo analizamos sus estados financieros, analizamos su estructura corporativa, digamos, su estructura de sus procesos. Entrevistamos a gente, entrevistamos a los directores, entrevistamos a gente que trabaja en la organización, entrevistamos a beneficiarios. A veces, si logramos contactar a un donante de esa organización, contactamos al donante y hacemos una entrevista. O sea, tratamos de tener una visión bastante integral de cómo funciona esa organización, y hay organizaciones que no hemos aprobado porque tenemos ciertos criterios. O sea, yo no voy a trabajar con una organización que no acepte dar reportes, por ejemplo. No voy a trabajar con una organización que no tenga una contabilidad relativamente bien montada. Ahora, puedo trabajar con una organización que, aunque no tenga todo eso, esté dispuesta a mejorar, porque parte de nuestro objetivo también es ayudar a las organizaciones a crecer, para que sean más, para que atraigan más inversionistas. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos también es trabajar con las organizaciones para que, si no tienen un sistema de reportes contables muy confiable, pues entonces trabajamos con ellos para que lo mejore. Si no tienen una estructura corporativa que funcione bien, pues trabajamos con ellos también para eso. O sea, dedicamos parte de nuestro tiempo a que las organizaciones tengan un mejor funcionamiento, digamos. Entonces, por ahí ya sabemos que todas las organizaciones con las que trabajamos están dispuestas a dar esos reportes. Y nosotros les entregamos además unos formatos que no están obligados a usar, porque pues yo tampoco quiero imponerle a ninguna organización más trabajo. Normalmente cuando uno les impone un formato significa que ellos tienen que trabajar más para entender y para usar ese formato. Pero si no tienen un formato de reportes o de diseño de proyectos, pueden usar el que tenemos nosotros y trabajan con nosotros rellenando ese formato. Y ese formato sigue el acuerdo que se firma con ellos. Nosotros firmamos un acuerdo en el que se estipulan los objetivos, las métricas y los logros, y se estipula también cuándo se hacen los desembolsos y cuándo se entregan los reportes. Entonces, ese acuerdo que se firma con ellos es la guía para todos los reportes. Cada reporte tiene que seguir ese mismo formato. Y es la única manera que tenemos de saber si se están cumpliendo los objetivos que queremos. Obviamente hay cosas que a veces no funcionan, porque pues muchas veces pasa que no funciona o que se hacen distinto porque hubo algún problema. Todo eso se entiende y se acepta y se conversa. Sobre todo, nosotros tenemos reuniones trimestrales. Aparte del reporte que ellos entregan, yo me reúno con todas las organizaciones trimestralmente, así como por Zoom o por Meet, y les pregunto cómo están, qué necesitan. No, yo no les estoy pidiendo que me den un reporte del proyecto en esa reunión. Esa reunión es para conversar sobre cómo están, sobre qué ha pasado. Cuando hablo con las organizaciones en Venezuela, normalmente esa conversación es sobre todas las dificultades que se están presentando, sobre que no tienen gasolina o que no tienen luz o qué tal. Pero cuando hablamos con organizaciones en Colombia, pues tienen otros cuentos, otras necesidades. Muchas veces han salido proyectos nuevos de esas conversaciones, porque sabemos que, en este momento estamos financiando, por ejemplo, un proyecto de comidas en el comedor, pero salió la conversación de que no tienen un sistema de agua potable. Entonces necesitan agua potable. Entonces ese es otro proyecto. Entonces podemos ver si conseguimos financiamiento para ese proyecto. Entonces esa comunicación constante con ellos también ayuda mucho a construir confianza, a crear empatía, y es una relación muy cercana. Claro, a medida que Bastión crece, se nos ha ido complicando más, ¿no? Porque claro, al principio ya tenía reuniones con 10 organizaciones, ahora tengo más de 35. Entonces, hacemos esas reuniones trimestrales, y aún la última vez que las hicimos en octubre del año pasado, nos tomaron 2 semanas completas de a 3 y 4 reuniones diarias, sentarnos con todas. Pero es algo que quiero seguir haciendo porque para mí es invalorable conocerlas de esa manera y tener esa relación con ellas. ¿Cuántos son hoy en día en Bastión? Somos 4, nada más. Necesito más. Y eso iba a preguntarte también, porque vi unas cifras, creo que en el año 2022 estuvieron casi a punto de tocar el $1 millón en donaciones, ¿cierto? En el 2022, solo en el 2022 hicimos 2 millones. Solo en el 2022 hicieron 2 millones. En el del 2016 al 2021 hicimos 2 millones. Y en el 2022 hicimos 2 millones. Eso fue porque tuvimos la suerte de que en el 2021 conseguimos una fundación
como donante con proyectos grandes. Esa fundación financió 4 proyectos. En realidad hicimos un contrato de asistencia técnica con esa fundación. Entonces les hacemos todo el proceso que hacemos para los inversionistas privados, lo hacemos para esa fundación bajo un contrato de asistencia técnica. Bueno, quedaron contentos porque los estamos repitiendo otra vez este año. Entonces eso nos ayudó a pasar a los 2 millones. Y en un principio mencionabas que Bastión nace primero con la idea de atender la situación en Venezuela, que como conocemos es bastante crítica, pero sé que además se han extendido a otros países. ¿En cuáles tienen hoy en día proyectos desde Bastión o dónde manejan otras organizaciones o se conectan con otras organizaciones? Bueno, el inicio de Bastión, como les conté que fue con este amigo mío, él ya tenía relación de trabajo, o bueno, ya apoyaba a una organización en Camboya y a una organización en la India. Entonces, esas 2 organizaciones las seguimos manteniendo, porque además trabajan muy bien y es un placer trabajar con ellas. Pero el enfoque de Bastión en este momento, y digo en este momento porque la idea es seguir, es aumentar el alcance geográfico, pero bueno, poco a poco. En este momento es América Latina. Entonces, como Venezuela fue el inicio, y de Venezuela salimos hacia Colombia y Brasil, fueron los primeros 2 que hicimos con migrantes venezolanos. Luego fuimos a Perú y Ecuador, también de la mano de proyectos para migrantes venezolanos. Ya tenemos proyectos en Colombia y en Brasil que no son para migrantes venezolanos, que son para población local. Y estamos entrando en México también con un proyecto en el Estado de México para niños de la pepenadora que era el Estado. Okay. Como nosotros somos lo que en Estados Unidos llaman donor driven, o sea que nos lleva de la mano lo que quieren los donantes. Yo puedo tener un proyecto maravilloso, pero si no consigo a alguien que lo apoye, pues no me sirve. Entonces muchas veces los proyectos los buscamos porque nos los pide un donante. Otras veces los tenemos y se los ofrecemos a los donantes. Y si les gustan, el perfecto. Si no les gustan, tenemos que buscar otros. Entonces, en este momento tenemos a un donante en México que nos pidió buscar un proyecto en México. Conseguimos este proyecto con una organización que se llama Dibujando un Mañana. Y estamos esperando la aprobación final del donante para entrar en México. Ese sería nuestro primer proyecto en México y me da muchísima ilusión porque quisiera tener más. Ok. Oye, Cecilia, a ver, Bastión comenzó a enfocarse a proyectos de educación, pero ya nos dices que están enfocados de acuerdo al donante. ¿Qué otro tipo de proyectos apoyan a través de Bastión? Pero esto, contéstanoslo después de nuestros anuncios comerciales, ¿sí? Regresamos contigo. Hola amigos de Cuentos Corporativos, soy Andy Llanes, cofundadora de WOS, la aplicación de wellness y fitness digital que está ayudando a las empresas a incentivar a sus colaboradores a ser físicamente más activos, obteniendo beneficios como una mejor respuesta ante el estrés, mayor concentración, más vitalidad y sobre todo mejorando la salud integral. Implementar WOS en tu compañía es súper sencillo y lo mejor es que con una sola membresía puedes dar este beneficio a toda tu plantilla. Escríbenos a hola@getwos.co o ingresa a las notas de este episodio, haz clic en el link de contacto y déjanos tus datos. Entrena inteligente, entrena eficiente con WOS. Te decía, Cecilia, a ver, Bastión comenzó con proyectos enfocados a la educación, pero ahora que los donantes los han llevado a otro tipo de iniciativas, ¿qué tipo de proyectos están apoyando? Bueno, tenemos que empezar por decir que nosotros apoyamos el acceso a la educación, así que ese uso del lenguaje tiene una razón de ser, porque el acceso a la educación implica que todo lo que ayude a que un niño estudie entra dentro de nuestro objetivo. Eso es salud, porque el niño tiene que tener salud para poder estudiar. Eso implica nutrición, porque pues si no come, no se desarrolla y no aprende. Eso puede ser transporte para el colegio. Eso puede ser seguridad ciudadana, para que los niños puedan estar a salvo, o sea, puedan ir al colegio en un ambiente seguro. Eso también incluye proyectos de mujeres, de empoderamiento de mujeres. No me gusta mucho esa frase, pero no he encontrado algo que te ayude a decirlo más rápido.
Eso también puede ser proyectos de formación de maestros, específicamente, obviamente. Entonces, bueno, hay un abanico de proyectos muy amplio. Ahora, por ejemplo, en los proyectos de migración que van de la mano de la fundación con la que tenemos el contrato de asistencia técnica son específicamente de salud. Entonces, hemos incursionado en el tema de salud muchas veces, sobre todo a las mujeres embarazadas y lactantes, en esa área. Cuando un donante llega con una organización bajo el brazo, como me pasó el año pasado, que llegaron con una fundación que hace escalada, que querían, pues eso al principio nos pareció que no entraba en el tema de educación, pero luego nos dimos cuenta de que los proyectos que hace esta fundación para niños de Mérida, Venezuela, son proyectos que lo que hacen es formarlos en valores de trabajo en equipo, de respeto, de confianza, de independencia, y eso nos pareció súper valioso y eso lo estamos apoyando ahora. O sea, tratamos de que cada proyecto lo dirijamos hacia educación, como por ejemplo los proyectos de nutrición que mencioné antes. El objetivo no es repartir platos de comida, sino que los niños vayan a la escuela. Entonces, la métrica es la asistencia al colegio, no cuántos platos de comida se reparten. Pero si tenemos una solicitud específica como esta de salud, también la hacemos. No lo rechazamos simplemente porque no sea directamente relacionado con educación. Pero nuestro fuerte es educación. O sea, yo para poder conseguir las organizaciones de salud para este contrato de asistencia técnica, pues tuve que dedicar muchísimo más tiempo y más esfuerzo en conseguir esas organizaciones porque no era el área donde yo conozco. Tú me dices que te busco una organización que tenga que ver con educación en América Latina y seguramente tengo alguna ya en portafolio o tengo alguna ya en la mente que puedo buscar. ¿Sabes? Tú comentabas hace rato, Cecilia, que de la parte que ha sido quizás difícil para Bastión es lograr que se genere esa empatía o esa cultura de donación o de filantropía en América Latina. Y creo que una de las razones, voy a hablar del caso de México, que quizás es el que conozco más cercano en los últimos años, te encuentras con comunidades que son muy empáticas y muy solidarias al momento de que se presenta sobre todo una tragedia. Y México es bien conocido, lamentándolo mucho, por tragedias que tienen que ver con sismos. Pero cada vez que en México hay un sismo, no deja de sorprender el interés de las personas en colaborar. Pero también es conocido la preocupación de las personas por saber que la colaboración va a llegar a quien realmente la necesita. Esa me imagino que debe ser, sobre todo, no conozco casos como en la parte asiática o en Europa, pero estoy seguro que en América Latina, desde México hasta Argentina, se presenta el mismo panorama. ¿Cómo están haciendo ustedes para cambiar el mindset o ayudar a entender el paso que se está haciendo para que las personas tengan la tranquilidad, más allá de los reportes, que evidentemente da una gran tranquilidad? ¿Qué otra actividad tienen que dar constantemente para que se sienta que sí es efectivo lo que están realizando? Bueno, eso es un tema en América Latina porque lamentablemente pues no siempre los recursos llegan a donde tienen que llegar, no siempre se usan para lo que se tienen que usar. Eso lo sabemos muchas veces por experiencia propia. Esa es una de las cosas por lo que yo digo que en Bastión nuestra moneda de cambio es la confianza. Porque lo que yo le ofrezco a los inversionistas, lo que nosotros le ofrecemos a los inversionistas es la confianza de que su dinero, de que sus fondos, su contribución va a llegar a donde tiene que llegar y va a lograr lo que tiene que lograr. Y eso, los reportes tienen mucho que ver, obviamente, son muy importantes, pero por eso específicamente es que hacemos dos cosas que ya les he mencionado. Una, contratamos gente independiente que va a visitar los proyectos. Entonces esa gente entrevista a los beneficiarios para saber realmente qué está pasando, si están recibiendo, qué están recibiendo y cómo los está afectando esa ayuda, si está realmente mejorando la vida o no. Y la otra son las reuniones cada 3 meses con las organizaciones en las que hablamos con ellos y los conocemos.
La otra, obviamente, son reportes financieros, facturas. O sea, nosotros confiamos en las organizaciones porque las aprobamos y las aceptamos y las conocemos, pero obviamente también necesitamos que nos entreguen facturas de gastos, que nos entreguen pruebas de que se han hecho las cosas, y esa es la manera que tenemos para ir garantizando que las cosas se están haciendo bien. Visitas en el sitio, entrevistas con ellos y facturas. Okay. Cecilia, parecería que en todo este proceso Bastión está pues quizá un poco lejos del día a día, del campo donde están las organizaciones, pero seguramente tienes muchas historias en las cuales algún proyecto financiado por Bastión le cambia la vida a alguien. ¿Nos puedes platicar un poco de alguno de esas personas que, más allá de que tuvieron un impacto por proyectos de Bastión, pues te dejaron a ti algo en este proceso? ¿Te dejaron a ti impactada por algún tema? Todos los días. Bueno, parte del equipo de Bastión está en América Latina, que tampoco estamos tan lejos, ¿ah? Pero yo he ido, de hecho, en visita a Venezuela y a Colombia, y he visitado los proyectos también en persona. Pero hay miles de historias que son súper conmovedoras y que a veces uno no se las puede ni creer. Por ejemplo, hay un proyecto que estamos financiando que se llama Estela, que es un proyecto de producción de toallas sanitarias reusables. Son toallas de tela. Y el proyecto no es solo la producción, sino es todo un programa de educación sobre la higiene menstrual. Eso es un problema terrible en Venezuela, al que no se le da, ese problema es muy terrible en todo el mundo y no se le da mucha importancia. Pero en Venezuela, las mujeres simplemente no pueden comprar toallas sanitarias porque no les alcanza el dinero, porque son muy caras. No es un producto que van a comprar en vez de comprar comida. Entonces, el otro día me mandaron un audio, la directora del proyecto me mandó un audio de una chica que contaba que ella, antes de recibir las toallas sanitarias reusables del proyecto y de aprender las cosas que aprendió en los talleres en menstrual, ella usaba tela de saco, de bolsas, de cemento, porque era lo único a lo que tenía acceso. Y por supuesto, tengo infecciones. Yo casi que lloraba cuando escuchaba ese audio, porque ¿cómo se te ocurre que una niña tenga que llegar a ese extremo para poder protegerse mensualmente? Y es algo que uno no se pone a pensar, ¿no? Eso por un lado. Y y las personas que trabajan haciendo las toallas sanitarias son unas heroínas de la comunidad. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo fue un chico que nosotros, uno de los proyectos que hemos financiado durante los últimos 5 años son becas escolares universitarias para estudiar docencia en Venezuela. Es una especie de Quijote. Es una empresa quijotesca en Venezuela en este momento para estudiar docencia. Pero estos chicos son chicos de bajos recursos que quieren ser maestros y que tienen interés y que tienen buenas notas, y por eso son becados. Uno de los chicos de esta beca terminó siendo facilitador de otro proyecto que teníamos financiando de prevención de violencia en los barrios de Caracas. Entonces, este chico no solo estaba aprendiendo cómo ser maestro, sino que además estaba formándose para ser líder comunitario y manejar situaciones de violencia en su barrio. Y eran 2 proyectos separados que teníamos nosotros, y el chico era como que la perfecta simbiosis de los 2 proyectos, ¿no? Y se complementaban perfectamente. Y eso me causó muchísima emoción, porque el muchacho decía que sus estudios de docencia le daban una ventaja y una cantidad de conocimientos impresionantes para poder hacer los talleres de prevención de violencia. Eso me dio muchísima satisfacción. Luego están los niños que llegan desnutridos de 5 años
llegan desnutridos al los centros de recuperación nutricional que financiamos en Venezuela. Y a los 3-4 meses ya los ves que tienen como que una calidad más saludable, pero es rompe el alma cuando uno ve las fotos y los videos de los niños que llegan a esos centros de recuperación nutricional en el interior de Venezuela. Bueno, mamás desnutridas, niños desnutridos, es terrible. Y eso me llega todos los días. O sea, nosotros tenemos una comunicación constante con las organizaciones y nos llegan esos videos y esos testimoniales. Y eso es una de las cosas más bonitas y más desgarradoras de este trabajo. Porque yo paso de un estado de emoción total cuando consigo a alguien que va a financiar un proyecto a un estado de depresión total cuando recibo toda la información del proyecto y veo lo que está pasando pero lo que están pasando los niños en América Latina y especialmente en Venezuela. Te podría contar muchas otras historias. Pero bueno, las de los docentes los muchachos que están grabando la docencia es una de las más bonitas, porque para mí es admirable que jóvenes de bajos recursos quieran estudiar docencia en Venezuela, donde el sueldo de un docente es un chiste prácticamente. Y si alguien que está escuchando este episodio dice, yo quiero apoyar directamente a Bastión, ¿cuál es el ticket normalmente de inversión con el cual podría entrar? ¿O cuál es el promedio entre el mínimo y el máximo? Nosotros, como te dije antes, tenemos proyectos que empiezan en $5,000. Entonces, en teoría, las inversiones son empezando en 5,000. Sin embargo, yo estoy clara en que hay mucha gente que puede empezar en 1,000 o en 2,000 y que podemos ir construyendo hacia 5,000. Entonces, yo no voy a rechazar a nadie que quiera hacer una donación. Si es un monto de menos de 1,000, generalmente los dirijo generalmente tengo una conversación de saber qué quieren apoyar y luego les sugiero a alguna organización que haga lo que esa gente quiere apoyar. Y eso es, si es una organización con la que yo tengo un proyecto, entonces después les mando los reportes. Si es de 5,000 en adelante, entonces creamos un proyecto específico o tenemos uno ya en portafolio que podemos ofrecer. Pero entonces la ventaja de eso es que es un proyecto que tiene, como digo, objetivos, métricas y tal. Y cuando son donaciones más pequeñas, pues no podemos dedicarnos a hacer todo ese trabajo. Es una cuestión también de rendimiento de la inversión, ¿no? Porque como esto es un dinero que viene de una familia que está financiando, o sea, tiene que ser lo más eficiente, o sea, mi tiempo tiene que ser lo más eficiente posible. No lo puedo desperdiciar. Desperdiciar no, porque no es desperdiciar, pero tengo que hacer lo que produzca más financiamiento a cambio de eso. Entonces, de 5,000 en adelante es lo preferible. Y el promedio de nuestros proyectos son entre 15,000 y 20,000. Son proyectos relativamente pequeños, no son proyectos de millones. Ahora, las becas de la Católica, por ejemplo, estudiar docencia es un proyecto de $200,000 al año. O sea, ese producto tiene varios financistas entre 30, 40, 50 que apoyan ese proyecto. Pero, por ejemplo, el proyecto de Estela, que es maravilloso, es un proyecto de $10,000. También es un proyecto tan grande. Hace 2 días me llamó una amiga que quiere ayudar, que sí, creo que solo puede dar 1,000. Perfecto. ¿A dónde lo quieres dar? Le mandé 3 proyectos por email. Le dije, mira, están estos 3 que con 1,000, o sea, no le voy a decir que pongan 1,000 en el proyecto de las becas, porque es un proyecto de 250,000, o sea, 1,000 no hace mucha diferencia, pero le mando un proyecto que cuesta 5,000 o 10,000 y que $1,000 hace mucha diferencia. Entonces, digamos, y ella lo hará y lo pondrá por la web o le mandará un cheque a la organización y ya está. Y yo le mando los reportes. Oye, a ver, y me llama mucho la atención. ¿Siempre hacen esta labor personalizada de acompañar al donante para la selección del proyecto y proponerle? ¿No manejan algo como crear una bolsa y decir, bueno, tú estás donando a una bolsa de proyectos de Bastión y Bastión decide dónde enfocarlo? ¿No manejan esto, no sé cómo llamarlo, pero como un crowdfunding general? Sí, no. ¿Sí? O sea, hay mucha gente que hace eso, pero eso no es el modelo de Bastión. Por varias razones. Una es que eso significaría que nosotros recibimos el dinero y es política de Bastión no recibir el dinero.
Y por otro lado, pues eso significaría también que nosotros somos responsables ante el IRS en Estados Unidos, porque Bastión es una organización registrada en Estados Unidos. Entonces Bastión tendría que ser responsable ante las autoridades de Estados Unidos de esos proyectos, cosa que tampoco está dentro de nuestra modelo de trabajo. O sea, nosotros estamos registrados además como una fundación operativa, no como una fundación. O sea, las fundaciones no operativas en Estados Unidos son las fundaciones que dan dinero. Las fundaciones operativas son las fundaciones que tienen proyectos. Entonces, nosotros, el proyecto de Bastión es ayudar a las organizaciones locales en América Latina. Y parte de, o sea, las ayudamos consiguiéndole fondos y ayudándolas a hacer mejor o a mejorar sus procesos. Entonces, no está dentro de nuestra definición distribuir fondos. Y Cecilia, ¿cuál es tu sueño? De aquí a 10 años, ¿dónde ves tú a Bastión? Pues mira, me agarra justamente, estamos en el punto de hacer el nuevo plan estratégico de Bastión. El que tenemos ahora se termina en el 2023 y ya estamos trabajando en el plan estratégico en el 2024 en adelante. Hay dos cosas que queremos hacer y que espero que dentro de 10 años estén muy bien establecidas y seamos, por lo menos, si no líderes en América Latina por ley. Queremos hacer dos cosas. Queremos crear fortalecer el área de capacity building o de formación de capacidades en las organizaciones. O sea, queremos tener algo muy estructurado. En este momento es algo que hacemos a medida que se va necesitando. Pero queremos crear una serie de cursos y de talleres para las organizaciones para ayudarlas en temas específicos. Eso es algo que queremos desarrollar. Y el segundo punto que queremos desarrollar es un área de inversión, de impacto. Eso significa invertir en organizaciones, en empresas comerciales con fines sociales. Como la de, yo escuché la entrevista que le hicieron a este chico mexicano que tenía pizza. Alejandro Sousa. Exacto. Pizza con X, ¿no? Exacto. Con X, Alejandro Exacto. Sousa. Bueno, sí. un poco eso. O sea, queremos que, y eso sí sería como un fondo de inversión. Para eso tenemos que definir una nueva estructura. Entonces la idea es crear un fondo de inversión de impacto de Bastión en donde juntemos fondos para financiar empresas sociales, pero comerciales. Porque creemos que ese es el futuro. Me parece que el futuro, obviamente la ayuda humanitaria lamentablemente nunca va a dejar de existir, la necesidad de ayuda humanitaria, y la ayuda humanitaria no puede ser una empresa comercial. Pero a medida que vayamos creando más empresas comerciales que creen beneficios pero que ayuden a la gente, eso va dinamizando pues ya el entorno social, y eso es un poco lo que queremos hacer. Entonces en 10 años quiero que Bastión sea o sea, por lo menos quiero haber crecido 3 veces, de tener 3 veces del tamaño que tenemos ahora, haber cubierto ya toda América Latina en proyectos y tener desarrollado mi área de capacitación y de inversión social en sí. Okay. Pues te deseamos todo lo mejor, Cecilia, para este reto para los próximos años. Y bueno, entramos a una parte de cuentos corporativos un poco más personal. ¿Te gustan los cuentos? Sí, me gustan los cuentos. Me gusta echarlos, me gusta leerlos. Ok. Oye, ¿tienes algún cuento favorito? Mira, a ver, yo te puedo hablar como de varios distintos cuentos en mi vida, porque por un lado, yo crecí en una familia donde no había televisión, por decisión paterna, por eso embrutecía la mente, como decía mi padre. Por lo tanto, yo crecí leyendo lo que me cayera en las manos. Y una de las primeras cosas que leí y que me enamoré fueron los cuentos grotescos de José Rafael Pocaterra. Es un escritor venezolano. Y son unos cuentos muy grotescos, pero son maravillosos. Y eso hasta hoy en día siguen siendo, todavía los tienen en biblioteca. Pero eso implicó también que leí cosas como, leía mucho lo que encontrara, leía Agatha Christie, muchísimo, leía James Michener, la historia de Hawái, en Londres. Mientras más grueso el libro, más me gustaba, porque pues más tiempo tenía para leer. Hoy en día, después de haber tenido 3 hijos en 3 años,
pasé prácticamente 10 años leyendo cuentos en la noche antes de dormir. Y mis cuentos preferidos de esa época, muchos eran de Caré. No sé si conocen Caré. Caré es una editorial de libros infantiles venezolana que es una absoluta maravilla y que ya ahora tiene oficinas en Barcelona y en Chile. Las ediciones de libros de Caré son una belleza. También soy editora de libros, por lo tanto, para mí un libro también es importantísimo el cómo está hecho el libro. Yo amo una imprenta y amo diseño, eso es muy importante. Y los libros de niños son todos así maravillosos. Luego, soy fanática de un autor que se llama Mo Willems, que hace una serie maravillosa que se llama Elefante y Cochinito, o Elephant and Piggy. Se las recomiendo si a los que tengan hijos, es una belleza. Leí Mafalda como loco. Y luego fui creciendo y ya teniendo más criterio, empecé a leer más cosas de literatura latinoamericana. Ahorita estoy metida mucho leyendo cosas irlandesas, ahora que estoy aquí. Pero ese es un poco mi resumen. Bueno, leí mucho Pancho Herrera Luque, no sé si conoces a Francisco Herrera Luque, Adrián, es un escritor venezolano que era amigo de mis padres y tiene varios libros sobre la historia venezolana. Mi papá era fanático de Francisco Herrera Luque, fanático. Y sí, es una forma súper interesante de conocer la historia, incluso está con un toque medio novelado, ¿no? Wow. Y si quisiéramos pedirte una recomendación de algún libro desde el punto de vista de negocios que para ti haya sido realmente puede ser revelador o que te haya orientado en todo este proceso, específicamente con lo último que has hecho en Bastión. ¿Habrá alguno que recuerdes en particular? Pero mira, hay uno que justamente lo tengo aquí en mi mesa, mira. Y de hecho, lo estoy usando como base de la laptop. Se llama Inspired Philanthropy. Yes. Es chiquito, ¿no? Bueno. Es sobre cómo dar, ¿no? Y eso fue uno de los primeros libros que me compré cuando empecé en este mundo, ¿no? Porque pues tú dices, bueno, ¿cómo convencer a la gente? Porque es ventas. O sea, hacer fundraising es ventas, por más que la gente no lo quiera decir. Estás vendiendo un proyecto, estás vendiendo la idea de dar dinero, que no es nada fácil. Una cosa, cuando tú compras algo, compras algo y tienes algo, ¿no? Es un intercambio. Dar dinero tienes que, ¿cuál es el intercambio? ¿No? El intercambio es, bueno, para mí recibir a cambio muchísimo más de lo que das. Pero eso no es fácil de vender. Entonces ese fue uno de los primeros libros que me moví al respecto. Hay otro libro que se llama, todos son en inglés, lamentablemente, pero los que tengo, se llama The Systems Work of Social Change, y es los procesos de cambio, cómo instigar procesos de cambio sociales. No tanto por el resultado, sino por el proceso. Es un libro interesante, un poco complicado, quizás. Y en términos de negocios, la verdad es que yo leo poco de negocios como tal, leo mucho en blogs. Me gusta mucho leer blogs, pero hay un libro que estoy leyendo ahorita que tengo en mi mesa de noche, que es el de Atomic Habits, de James Clear. Hábitos atómicos. Y bueno, es por eso la necesidad que uno tiene de mejorar y de crear hábitos sanos. Pues lo estoy leyendo ahora para ver qué hago con mi vida. Ok. Oye, y bueno, ¿alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que uses, ya sea en lo personal o en lo profesional? Pues muchas. Gadget, te digo, la última cosa que amo son unos audífonos cocleares. No sé si saben qué son. En estos para aquí. No. Que se ponen y el sonido entra por el hueso de acá, ¿no? Y son lo uso todos los días cuando salgo a correr o cuando salgo a caminar. Y con eso tengo la otra app que son como un par que se llama Couch to 5K, que es para empezar a correr. Couch to 5K es del sofá a los 5 kilómetros. Y es una aplicación que te va llevando a cómo ir trotando, o sea, cómo ir corriendo, trotando cada vez más. Y cuando completas los 5 kilómetros, entonces ahora la siguiente es de 5 kilómetros a 10 kilómetros. Y esa es la que estoy yo. Entonces ese es
todos los días uso la aplicación de correr con mis audífonos. Eso es en la vida personal. En el trabajo, ¿qué te puedo decir? Mis aplicaciones diarias son, como todo en inglés, en Bastion, que es una organización registrada en Estados Unidos, pues escribo con Grammarly, con DeepL y con Quillbot. Son mis 3 aplicaciones que están constantemente abiertas en mi computadora, además de Salesforce, que es el CRM que usamos para Bastion. Mi aplicación de podcast, que se llama Overcast. Escucho podcast también cuando salgo. Por ahí. Y bueno, 2 o 3 empresarios o también filántropos latinoamericanos que tú invitarías a seguirlos por lo que están realizando, por la labor que han ejecutado. Pues la verdad es que cuando pensé en empresarios latinoamericanos que recomendar, yo necesito recomendar a mis empresarios sociales. En el grupo de organizaciones que tenemos hay una gente maravillosa. Por ejemplo, está una chica que se llama Peggy Rivas, que tiene una asociación de mujeres emprendedoras que hace formación de mujeres emprendedoras. Tenemos 5 años financiándolas y son una maravilla de organización. Tenemos a una persona que se llama Carolina Oteiza, que tiene los centros de recuperación nutricional en Venezuela y también el proyecto Estela, y es una persona que crea proyectos como hombres, ¿no? Todos los días se le ocurre algo nuevo y los hace y los lleva a la realidad. Estela salió de la necesidad que vieron en la comunidad y en 6 meses estaba montado ese proyecto con un piloto hecho en España, con telas sacadas de donde no había para hacer las toallas sanitarias. Es impresionante. Está una chica que se llama Lana Lovera, que vive en Colombia y que tiene una organización para hacer que los niños se queden en la escuela. Y es maravillosa. Y una persona con la que no trabajo, pero que soñaría con trabajar, se llama Alejandro Marius, que tiene una empresa que se llama Trabajo y Persona. Y es una organización de oficios, de enseñar oficios, pero no solo enseñar oficios, sino crear empresas a raíz de esos oficios. Alejandro es un trabajo súper superior. Y en América Latina, él es venezolano, pero tiene sobre distinción en América Latina. Ok, oye, Cecilia, a ver, si alguien después de escuchar este episodio quiere seguir con la conversación, quiere contactarte a ti o a Bastion, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es el medio? Nosotros tenemos una web que es bastion.life, que tiene que ver un poco con que nosotros consideramos que la filantropía es una manera de vida, y cuando descubrí que .life era un dominio, pues inmediatamente Bastion se convirtió en bastion.life. Life de L-I-F-E. Y entonces mi email es cecilia@bastion.life. En la web, si entran en bastion.life, está mi email por todos lados. Hay botones de contacto que llevan directamente a mi email. También tenemos una página en LinkedIn. Tenemos una página en Instagram. Una cuenta en Instagram, una cuenta en LinkedIn. O info@bastion.life también es parte de las prioridades. Y bien, Ceci, como seguramente te habrás dado cuenta, como lo mencionábamos al principio de este episodio, nosotros nos sentimos muy contentos de poder escuchar los proyectos de carácter social, bien sea del modelo de filantropía o bien sea del modelo de un proyecto de inversión económico orientado a la parte social. A estas personas que están evaluando entrar en un proyecto como este, ¿qué les dirías de acuerdo a lo que ha sido tu experiencia? Perdón, cuando me dices un proyecto como este, ¿es un proyecto como Bastion o un proyecto o a una organización social? A los ambos que estén orientados a lo que tiene que ver con la parte social. Por supuesto, tienen una diferencia enorme, filantropía a una inversión social, pero de todas formas, creo que la raíz se mantiene, que es ¿cómo puedo yo realizar algo que tenga un impacto positivo desde el punto de vista social en la población? Y es una tarea con lo que hemos hablado con diferentes personas que han arrancado, que han comenzado proyectos como este, que son realmente que te demandan mucha energía. Tienes unos altos y bajos donde son más los bajos que los altos.
definitivamente no es para cualquiera. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje final a estas personas? Lo que yo he aprendido en estos años es que esto funciona si es algo que haces porque de verdad lo quieres hacer, si lo haces de corazón o de convencimiento. Nadie te tiene que llevar a hacerlo porque necesitas mucha perseverancia para superar esos bajos. Y si es algo que es cercano a tu corazón, cercano a ti de alguna manera, si es tu comunidad, si es tu gente, si es un tema que te haya tocado por alguna razón, si es una enfermedad, si es alguna situación que han vivido, porque y empezar pequeño. O sea, yo creo que empezar en una comunidad, ayudar a una comunidad, a ayudar a gente que tú conoces, y luego eso va creciendo y se va haciendo algo, o sea, no importa el tamaño, pero siempre empezar en donde puedas ver el resultado de lo que estás haciendo. O sea, ayudar a una persona, ayudar a una familia, ¿sabes? Eso ves el efecto y luego pues van a ser 2 familias, van a ser 3 familias. Y si es algo de lo que tú estás convencido que quieres hacer, eso es lo que te va a mantener a flote, porque no es fácil. Hay días en que uno quiere renunciar. Hay días en que sientes que no vale la pena porque nunca se va a arreglar, porque es infinita la necesidad. Y lo único que te mantiene es la certeza de que así sea una persona que se mejora, que su vida mejora por lo que tú estás haciendo, eso hace que vaya a hacer. Cecilia, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un episodio muy interesante. Y bueno, esta ha sido Cecilia Neher, directora general y cofundadora de Bastión. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con 5 estrellas. Te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy. Todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, en www.radiomex.com.mx. Recuerda revisar y escuchar episodios seleccionados de Cuentos Corporativos a través de Neo, la revista especializada en negocios. Nos encontrarás en www.revistaneo.com. Como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común: están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, Cecilia. Gracias a ustedes. Gracias, Cecilia. Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial. Esperamos que nos escuches nuevamente y recuerda, todos los cuentos comienzan con un había una vez. Hasta la próxima.